noches. Estamos aquí reunidos para dar una nueva emisión de esto que hemos dado a llamar Conversemos a la luz de la Biblia. Vamos a leer antes que nada un versículo que se encuentra en Isaías capítulo 61 y el primer versículo dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad a los cautivos. Un bello versículo que expresa lo que vino a hacer el Señor Jesús aquí en la tierra, y justamente lo hemos elegido para dar comienzo a este programa que comienza hoy. Vamos a empezarlo haciendo una oración por este motivo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este momento, te agradecemos por estar estudiando, leyendo, comentando, conversando de tu palabra, de tu carácter, en estos términos, Señor, que tú nos has puesto. Te pedimos que bendigas tu palabra, que bendigas tu mensaje, para que lo podamos transmitir a otros, a aquellos que no te conocen, a aquellos que están interesados, a aquellos, Señor, que quieren compartir con nosotros estas buenas nuevas. Te pedimos que bendigas tanto a Gustavo como a mí, en esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Gracias, Dino, por la bienvenida. Gracias a ustedes por acompañarnos, los que estén acompañándonos. Estamos contentos, ¿no?, de poder continuar con estas conversaciones donde lo que estamos haciendo es compartir lo que encontramos en nuestra lectura y en nuestras meditaciones de la palabra de Dios, ¿no? Por eso el tema, el título, digamos, de la serie es Conversemos a la luz de la Biblia, porque utilizamos la Biblia como única fuente para lectura y para nuestros comentarios, ¿no? Y nuestra discusión en este tiempo que nosotros en el que nos encontramos. Queremos informarles que este programa que estamos haciendo está grabado, no está en vivo. Va a ser publicado, va a ser presentado, sí, en el tiempo que corresponda, ¿no? Que en este caso sería el tercer sábado de este mes. El tercer viernes. El tercer viernes 17. Y por situaciones personales, por complicaciones ajenas a nuestro manejo, no vamos a poder estar en vivo, pero queremos dejarles este momento de conversación que va a transmitirse en la fecha que corresponde. Exactamente. El tema de esta tarde, de esta conversación, es una continuación de la anterior, ¿no? Es acerca de los patriarcas. En este caso vamos a conversar un poco acerca de Isaac y también de una introducción, ¿no? Una introducción de la historia de Jacob, de los patriarcas más conocidos, ¿no?, del Antiguo Testamento, que fueron Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Exactamente. A quienes fue hecha personalmente la promesa directamente por Dios, ¿no? Acerca de que iba a ser una nación grande, que iban a ser portadores de una buena noticia, ¿no? Exactamente. Que no solamente se iba a explicitar en palabras, sino también en su organización, en su culto, en su organización social, ¿no?, en su organización política, en sus actividades económicas, ¿no? Es una parte importante que vamos a ver un poco más adelante. Pero esta tarde vamos a continuar un poquito hablando acerca de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, ¿no? El hijo de la promesa. Exactamente. Y bueno, una de las cosas que nosotros veníamos viendo acerca de la vida de Abraham es que él había tenido 3 llamamientos importantes. Varias veces habló con Dios en forma directa, pero en uno de esos llamamientos le dijo que de él y de Sara iba a venir ese gran pueblo que iba a acontecer, ¿no es cierto? Así es. El problema fue que en algún momento, por la espera, que la espera desespera, y en pocos versículos nosotros leemos una historia, pero que en realidad fueron casi 25 años de diferencia entre los 75 años de Abraham, que recibe el primer llamado para salir de Ur, hasta que los 100 años que aparece Isaac, ¿no es cierto? La última promesa, que está enmarcada en Génesis capítulo 17, ella tenía 99 años.
y le dice que el año siguiente iba a venir este hijo de la promesa. ¿Qué pasó? Pasaron cosas en el medio. Apareció Ismael, que era el primogénito de Abraham. Y uno de los problemas que suscitó después fue esa herida no cerrada, terminó con la conclusión de la expulsión de Ismael y Agar, su mamá. Así es. Algo que era más o menos esperado. Y queda Isaac como único heredero de las bendiciones que Dios había dejado para ambos, ¿no? El hijo iba a ser de ambos. ¿Por qué el hijo iba a ser de ambos? Porque tenía que ser un milagro. Eran ancianos, no tanto quizás Abraham, que después tiene otros hijos, sino Sara, para poder, su matriz no estaba preparada ya para tener hijos. Sin embargo, Dios la bendice con esta criatura. Es, si yo mal no me acuerdo, Gustavo, corregime, es la única mujer a la cual se le cambia el nombre. De Sarai pasa a Sara y figura en el libro de Hebreos, en el capítulo de la fe. Por la fe Sara, dice, y entonces es una persona muy especial que estaba especialmente elegida también por el Señor para este menester, para esta misión de tener a una descendencia numerosa. Algo que sucede es que después de tener a Isaac, pasaron muchos tiempos, no se habían desligado completamente las familias, porque inclusive después, cuando vimos la muerte de Abraham, los dos hijos se juntan, porque él tenía ya después 6 hijos más, entre los que ellos estaban Madián, se juntan para sepultar a su padre, para despedirlos, sí. Exactamente, para despedirlos en el sepulcro donde había sido enterrada Sara, las tierras que le compró a Ed varios años antes, y ahí fue sepultado él y mucha de su familia, porque muchas de las descendencias fueron sepultadas ahí, menos creo que fue Raquel, que no pudo ser sepultada ahí porque murió antes de llegar, y fue sepultada en lo que después sería Belén, lo que era Efrata en esa época, ¿no es cierto? Sí, yo estaba pensando mientras vos hablabas, ¿no? Y después había hecho un repaso breve antes de comenzar este momento. Y de los 175 años que vivió Abraham, sí, 25 estuvo esperando el hijo, ¿no? Después de la promesa. Pero después tuvo 75 años más de peregrinaje, sí, ¿no? Sí. Y mientras pensaba esto, decía, bueno, Abraham habrá pensado que después de tener a Isaac, la historia iba a cambiar, ¿no? Porque era el hijo que le había prometido Dios. Exactamente. Y él sabía, porque ya lo vimos, ¿no? En toda esta historia de Noé y la relación que pudo haber tenido Abraham con Noé, ya él sabía que había una promesa, ¿no? De parte de Dios para resolver la situación del mundo, sí. ¿no? Y cuando yo trato de ponerme al lugar de Abraham, ¿no? Cuando Dios le dijo, vos vas a tener un hijo que yo te voy a dar, Sí. lo primero que debe haber pensado, además de la emoción, de la alegría, ¿no? De poder, Sí. pero cuando se le pasó todas esas luces, toda esa pirotecnia, ¿no? de emoción, se habrá puesto a pensar y habrá dicho, este debe ser aquel que Dios le prometió a Adán y a Eva en la puerta del Edén. Tal cual. Es muy probable, yo estoy especulando, ¿no? Pero me pongo en lugar de humano y es muy probable que haya considerado eso, ¿no? Ahora, después de que, bueno, estuvo esperando 25 años hasta que eso se cumpliera, habrá dicho, bueno, tan fácil no va a ser, ¿no? Bueno, finalmente 25 años. Ahora, nació Isaac, Isaac, Sí. y pasaron 75 años más y no pasó nada. De lo que él Sí. quizás se imaginó que iba a pasar, ¿no? Entonces, pensando en esto, me queda que los tiempos de Dios, ¿no? Son distintos a los tiempos humanos, pero que eso no significa que la palabra de Dios no se cumpla.
seguro. Hoy leímos el pasaje de Isaías 61, ¿no? Cuando Jesús se presentó en la sinagoga de Nazaret, él leyó ese pasaje, justo Isaías 61, y se presentó como el cumplimiento de esa promesa, ¿no? Que realmente era, ¿no? Bueno, recibieron de una manera que no, evidentemente no se dieron cuenta, ¿no? Pero lo que quería comentar es que Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús. Estando ya en la cárcel, ¿no? Estando en la cárcel, le mandó a preguntar a Jesús con sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? ¿No? También Juan pensaba que Jesús iba a resolver el problema en el momento en que apareciese, como sus discípulos, ¿no? Que iba a destruir a los romanos, que iba a formar una gran nación, ¿no? Pero los tiempos de Dios son distintos. Ahora, que sean distintos no significa que esté faltando su palabra, no, sino que Él tiene el tiempo para que se cumpla cada uno de las partes del plan que ha elaborado desde la eternidad, ¿no? Sí, lo que vos decís es cierto, porque en Daniel, que tenemos profecías con fecha, ¿sí? Noé, que tenía profecía con fecha, se cumplió tan al rajatabla como corresponde. Y hago un fuera de espacio, no es el momento quizás, pero vos te acordás el pasaje de Daniel capítulo 10, ¿sí? En que Miguel peleaba con Satanás por la mente de Ciro, porque no se resolvía la firma del decreto que cumplía los 70 años para terminar el cautiverio. El cautiverio, que había predicho Jeremías y que Daniel tomaba lectura de esa. Entonces, es muy importante para Dios, era de suma importancia que las profecías que tenían fecha se cumplieran a rajatabla. Ahora, las otras no es que se preocupa menos, sino que Él dispone de los tiempos para que se resuelva de la mejor manera posible. Pedro lo dice, por misericordia de los escogidos, retardo mi llegada, mi salida de acá del cielo para ir a buscar a los escogidos. No lo hace porque sí, lo hace con una finalidad. Las que ha tenido fecha, las ha cumplido a rajatabla. Claro, y esta no significa que no tengan fecha, sino que no la conocemos. No la conocemos. No la conocemos. Tiene que tener una fecha. Tiene un momento, tiene una fecha, Dios sabe cuál es. Dios sabe cuándo. ¿No? Del regreso, una vez Jesús, le preguntaron a sus discípulos cuándo volvería, le dijo, mira, de eso ni yo lo sé. Mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora en que yo voy a volver. Así que podemos estar tranquilos. Sí, sí, y otra de las cosas es que, por lo que vos decías, Abraham conoció a Noé, que ese fue el que se bajó del barco, fue uno de los pocos antediluvianos que habían bajado del barco, eran 8. Y él conoció a Noé, o por lo menos tenemos noción de que por las fechas él pudo haber conocido a Noé y a Sem. Pero Abraham también, por las fechas, ¿sí? Él tenía 100 años cuando, a mí me gustan mucho los números, discúlpenme, cuando él tenía 100 años tuvo a Isaac. Isaac tuvo a sus 2 mellizos, que lo vamos a ver ahora, a los 60 años. Y todavía le faltaban 15 de resto, con lo cual él pudo haber también visto a sus nietos caminando sobre esta tierra. Y ya vio algo de la profecía, porque recuerden esto, a Abraham se le prometió en capítulo 15 de Génesis que iba a salir de él 12 tribus. Ismael también tuvo 12 tribus. A partir de, él tuvo 2 esposas y de ahí salieron 12 tribus. Sí. Interesante, ¿no? Porque, y fueron una gran nación, la es en el día de hoy también. La es en el día de hoy. Varias naciones conforman los descendientes de lo que era Ismael. Pero los descendientes de Jacob, de Isaac, formaron también 2 naciones importantes. Tanto la de Esaú como la de Jacob. Esaú le llamaban Edom. No es que se lo puso Dios al nombre, sino porque Edom quiere decir rojo. Como él era colorado, ¿sí? Entonces le pusieron Edom. Y a Jacob sí le cambiaron el nombre. Vamos a ver un poquito más de eso, ¿no es cierto? Sí. Acá vamos a hablar un poquito acerca de Isaac. En realidad no hay mucho registrado acerca de Isaac. No. Comparando lo que está registrado sobre Abraham o sobre Jacob. Exactamente. ¿No? Isaac en pocos versículos, ¿no?
Y en pocos versículos, en un par de capítulos solamente. Sí. Pero hay 3 o 4 cositas que me interesaría contar de Isaac. Se repite la historia. Sara era estéril, Rebeca era estéril, ¿no? Se elige a la mujer de Isaac de la misma manera que Isaac elige a la mujer de Jacob. Abraham le dijo que no fuera a buscar a las cananitas, que fuera, le dijo a, ¿cómo se llamaba? A Jacob. No, al siervo de Abraham. A Eliezer. A Eliezer. Eliezer le dijo, anda a la casa de mi familia, que estaban ahí en donde era el valle de Sinar, en Ur, y que buscara a una mujer. Buscó a Rebeca, la trajo. Isaac hizo lo mismo. Le dijo, no te metas con las cainitas, con las cananeas. Le dijo, anda y busca, cuando te vayas de acá, me estoy adelantando, andá y busca una de la casa de Labán, del hermano de tu madre, le dijo. Así tal cual. Pero ¿cómo fue esto? Él conoce a su mujer a los 40 años, Isaac. Estoy hablando ya del capítulo 25-26. Conoce a su mujer a los 40 años. Pocos versículos después, Rebeca, que era estéril, Dios escucha su ruego, porque nosotros podemos no tener hijos. Vos tenés 4 hijas, yo tengo 2 hijos, pero podemos no tener hijos. Pero para el de Medio Oriente, no tener hijos y no tener hijos varones era algo tremendo. Un problema cultural. Un problema cultural. Y no le daba hijos. Y se supone que de ahí va a salir la nación. La descendencia. La descendencia. Y a Isaac también se le presenta a Dios y le hace la promesa, como se lo había hecho a su padre. Sí. Por eso, a los 3, tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob, se les hace la promesa de que de ellos iba a venir el Mesías. Ahora, de esta manera, cuando a los 3 que les promete, los 3 no la podían cumplir. No la podían cumplir. Y solamente fue con un milagro de Dios que tanto Sara como Rebeca como Raquel pudieron tener hijos. Sí, evidentemente era un plan armado por Dios, establecido por Dios, implementado por Dios, y que Él se iba a asegurar de que funcionara, ¿no? Ahora, ¿por qué? Uno puede preguntarse, ¿y por qué eligió familias con este problema, digamos, reproductivo, ¿no? Bueno, pueden haber muchas respuestas. Una podría ser, ¿no? Una podría ser en que Él quería que quedara bien claro, bien evidente, Dios, que era Él el que estaba actuando, ¿no? Y no había mérito. No había aporte humano, ¿no? En la garantía. Sí en la participación, pero no en la garantía de que ese plan iba a funcionar, que iba a avanzar, que iba a desarrollarse y que iba a dar resultados más adelante. Y cuando hablamos de dar resultados, no hablamos solamente de que una pareja estéril tenga un hijo. Estamos hablando del resultado final, estamos hablando de algo mucho más grande que una familia, que es la redención de la humanidad. Estamos hablando del plan de redención. Entonces Dios está garantizando, ¿no? Está dando evidencias en estos detalles, ¿no? Que nosotros estamos comentando acerca de la esterilidad de una mujer, de la imposibilidad de una familia de 2 esposos de tener hijos, de procrear. Lo que está es evidenciando, declarando, manifestando, exponiendo que es Él el que se ha comprometido y que es Él el que garantiza que el resultado va a ser el que Él ofreció. Buscaba algo que estuviera fuera del alcance del hombre. No lo podía resolver el hombre en ese momento. Solamente la llave la tenía Dios. Sí. Y esto es parte de la didáctica, ¿no? Del plan de salvación, ¿no? Hacia los humanos, ¿no? La salvación, la restauración, la redención, el volver al estado original, ¿no? Que fuimos creados, solo Dios tiene el poder para hacerlo. Solo Dios tiene el poder para hacerlo. Nosotros podemos participar, nosotros podemos involucrarnos en alguna forma, pero el poder para poder conseguir ese resultado final, solo Dios lo tiene. Justamente, y quería comentarles porque cuando Rebeca queda embarazada, dice que, textual de la Biblia, lo voy a leer de la Biblia, esto es en Génesis capítulo 25, dice:
dice que los hijos, porque estaban embarazadas de gemelos, Sí. dice que los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Sí. Y fue a consultar a Jehová, o sea, directamente oró a Jehová, que me parece perfecto cuando ella tenía un problema, había sido estéril, queda embarazada y encima tiene este problema de embarazada, y Dios le contesta de una manera muy especial. Este versículo dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea que, más allá de la genética, que sabemos que el que nace último es el más grande, podría ser de esa manera, no, el que salía primero era el primogénito. Y ese que salía primero iba a servir al segundo, lo cual se produció un problema importante, ¿no es cierto? Y ahí es cuando comienza, dice que salió uno velloso, todo rojo, con vellos rojos, y el otro lampiño. Ahora, este enfrentamiento estuvo alimentado también por un problema de paternidades. El padre tenía debilidad por el más grande, ¿sí? Que era guerrero y que era cazador, era luchador y primogénito. y ¿no? primogénito. Y el segundo, que era Jacob, era más de la madre, siempre estaba en las tareas de la madre, de la casa. Podemos decir un nene de mamá. Y sin embargo se suscitan más cosas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto vamos a ver un poco después adelante, el desarrollo de la historia de Jacob, ¿no? Vamos a encontrar cosas interesantes. Yo quería volver un poquito atrás, ¿no? O mismo los inicios del capítulo 25. En el capítulo 25 inicia con la muerte de Abraham, ¿no? Bueno, Abraham ya grande, como pasa a todos los seres humanos, ¿no? Porque Abraham era humano, como nosotros, fue al descanso, ¿no? Fue llamado al descanso. Y después habla acerca de lo que hizo Isaac, ¿no? Y de acuerdo a lo que está presentado allí, ¿no? Una de las cosas primeros que hizo Isaac fue levantar el campamento y irse a vivir a un lugar. Y es interesante dónde se fue a vivir. Dice que se fue a vivir a un lugar, al lado de un pozo que se llamaba El Viviente que me ve. Seba. Ahora, ese pozo del Viviente que me ve está relacionado con la historia de Agar. De Agar, sí. ¿No? En ese pozo Dios habló con Agar. ¿Quién era Agar? Bueno, era sierva de... egipcia. La sierva egipcia seguramente habrá sido una mujer idólatra, ¿no? Antes de pertenecer a la familia de Abraham, después habrá tenido que sujetarse a la religión del clan, ¿no? De la familia. Pero era una mujer que no tenía una pertenencia de linaje a la familia de Abraham, ¿no? Y entonces lo que me llama la atención es que era tan importante que Dios le hablara a las personas que Isaac se fue a vivir a un lugar donde la esclava de su mamá había hablado con Dios. No sé, no me imagino cuál habrá sido su motivación, pero seguramente habrá sido muy importante, porque había muchos lugares donde podía ir a vivir Isaac después de que su padre muriera. Pero se fue a ese lugar. Quizás, yo podría especular que él necesitaba que Dios le hablara. En ese momento en que su papá murió, en que él quedaba a cargo de esa responsabilidad tan importante que era la primogenitura, ¿no? Al frente de esa misión que había recibido su papá y que él quizá le parecía muy grande, ¿no? Él necesitaba escuchar la voz de Dios. Y dijo, ahí estuvo Dios. ¿A dónde habló? Estoy seguro yo que habló Dios. En ese pozo donde estuvo la esclava de mi mamá. Así que si Dios habló ahí, voy a ir. Todo esto es especulación, Dino, ¿no? Pero yo pienso como humano. Pienso como humano. Dijo, bueno, me voy a ir ahí a ver qué me dice Dios, qué tengo que hacer. Porque yo no sé qué hacer.
¿A dónde tengo que ir? A mi papá le decía, anda de acá allá, anda de allá para acá, pero a mí Una todavía no me dijo nada. comunicación fluida con Dios. A mí todavía no me dijo nada, así que me voy a ver, tal vez ahí, que él le habló a esta mujer egipcia, me hable a mí también, ¿no? Y se estableció allí. Y bueno, y avanzamos un poquito, yo avanzo para terminar el comentario, y llego al versículo 26, donde Dios le aparece a Isaac, ¿no? Pero no fue ahí donde él fue, en ese pozo donde él estuvo, fue en otro lugar. Pero Dios finalmente se le apareció, y miren lo que le dijo, ¿no? Capítulo 26, versículo 2, vamos a leer desde el 2. Estaba viviendo en Filistea ahora, se fue a vivir a Filistea. Se fue a Gerar. ¿No? Exacto, ¿no? Y entonces ahí se le apareció Dios, porque a veces nosotros pensamos, los humanos somos supersticiosos, ¿no? Entonces pensamos que repetir cosas que otro hizo y le funcionó, en este caso de comunicación con Dios, ahí puede funcionar. Te voy a ir a un lugar donde sé que Dios está, sin darse cuenta que Dios está donde quiere estar, no necesita estar en un lugar, encerrado en un lugar, ¿no? Y que solo se aparece ahí. Eso es algo importante, ¿no? Porque hoy en día nosotros pensamos que Dios se manifiesta solo en algunos lugares específicamente y de formas que nosotros creemos que se manifiesta, ¿no? Y puede ser que haya ocurrido alguna vez o que ocurra, pero no significa que Dios esté limitado. Porque ni en tiempo, hubiera ido al monte donde habló Dios y le dijo, no lastimes al muchacho. Ni en tiempo ni en espacio está limitado Dios, ¿no? Nosotros sí, pero a veces queremos encerrar a Dios en nuestros pareceres, ¿no? Y entonces dice que se le apareció allá en Filistea, ¿no? En tierra no era un lugar santo como el pozo del viviente que me ve, sagrado para él quizás, sino en tierra de paganos, ¿no? Se le apareció Dios. Y entonces le dijo, capítulo 26, versículo 2, dice, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a tu padre. Eso es lo que estaba esperando Isaac, totalmente, ¿no? Sí, bueno, sí, entonces, miren lo que dice los versículos 4 y 5 son muy importantes, ¿no? Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Primero, dice, esto que yo te voy a dar a vos no es solo para vos, es para todos. O sea, esta bendición con la que yo te estoy bendiciendo no es solamente para que vos te la acapares, es para que la compartas con todos los demás, ¿no? Con todas las naciones. Y entonces, y el versículo 5 dice, ¿por qué Dios le está prometiendo a él? Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El comentario que quiero hacer no es de corte legalista. No es que como Dios, Abraham... no. Te entiendo. Lo que yo quiero resaltar de acá es algo muy importante que tiene que ver con la ley de Dios. No fue por obedecerla. No está hablando de que él obedeció. Está hablando, el punto importante es que ya había una ley cuando Abraham vivió, ¿no? Algunas personas sostienen que la ley apareció en el Sinaí. No. Ahí te lo está mostrando. Pero faltaban siglos todavía. Sí. Y entonces Dios le está hablando a Isaac de una ley. Ahora, ¿cuál puede ser esa ley? No, la ley de Dios. La ley de Dios. La ley de Dios, ¿no? Hago este comentario por un detalle muy importante. Es un detalle muy importante. La voluntad de Dios permanece siempre intacta. No es que va cambiando según las circunstancias, o la historia, o las naciones, o la ideología, o la filosofía, o el pensamiento humano, no, o las necesidades humanas, no. Inclusive hasta la venida del Mesías, no cambió la ley. La voluntad de Dios es permanente, es constante, es eterna, ¿no? Entonces, cuando nosotros a veces decimos que parte de la ley fue abolida, o que toda la ley fue abolida, o que cambió una cosa por otra, es un error muy grande. Es un error muy grande que no le afecta a Dios, nos afecta a nosotros porque distorsiona nuestra comprensión de Dios y de la forma como Él nos salva. No, y que aparte distorsiona también el carácter de Dios, porque entonces dice que Dios cambia.
y Dios no cambia, Dios mantiene su ley, y de hecho, justamente mandó el Mesías porque tenía que cobrar, Era necesario cumplir la ley. era necesario cumplir la ley, tenía que cobrar eso que dijo al comienzo, el día que justamente que peques, Tienes vas a que muerto, morir. estás muerto. El paga del pecado es la muerte, Es la dice muerte. Pablo, ¿cierto? Ya Alguien está. tiene que morir. Y es muy sí. claro, y es muy claro. Para avanzar un poquito más, le sucede justo en el capítulo que vos estabas leyendo, él se encuentra con Abimelech. Seguramente sería un descendiente del Abimelech que encontró O en por ahí. Filistea. No creo que haya vivido tantos años. Y por ahí era jovencito cuando se encontró con Bueno, Abraham. pero ya había muerto Abraham, ya había pasado más de 70 años. La cuestión es que cuando encuentra a Isaac, a este Abimelech, la cuestión es que le vuelve a mentir, tal cual le mintió el padre al anterior Abimelech y al rey de Egipto, que Rebeca era su hermana. Tropezó 2 veces con la misma piedra. En 2 generaciones distintas. 3 veces se tropezó con la misma piedra. Y en 2 generaciones distintas. No, pero con el filisteo, digo. Claro, bueno, con el filisteo con el mismo tipo, claro. El tema es que ahí está un problema que ¿cuánto copiamos de lo que nos viene dado? ¿Cometemos los mismos errores que nuestros padres o miramos a Dios? ¿Cuál es nuestro ideal, no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Probablemente esta historia, que hoy nos llega a la Biblia por la pluma de Moisés, se le haya contado a Abraham a Isaac, y ya muerto Isaac lo sabía, y sin embargo lo vuelve a repetir como error. Y después esto se fue contado a Jacob, y después seguramente a Leví, y Leví se lo contó a su hijo, y a su hijo a Amram, y después a Moisés. Entonces ahí tenemos un claro caso de el Dios que vos seguís. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en tu corazón? ¿Es el Dios que te muestra la Biblia? ¿O es copiar cosas culturales con las cuales estás familiarizado? ¿No? Y a veces yo me planteaba esto, ¿por qué el error de Isaac? Bueno, yo podría contestar algo en función de lo que venimos planteando desde el inicio prácticamente, Sí. ¿no? Tiene que ver con la condición humana. Seguramente. ¿No? Nosotros podemos aprender, ¿no? Del buen o mal ejemplo de nuestros padres, ¿no? Sí, Por un lado podemos aprender del buen o mal ejemplo de nuestros padres o de las personas que nos rodean, y sin embargo equivocarnos, ¿no? Por 2 razones. Desde el punto de vista racional es porque es nuestra elección. Por supuesto. Nosotros decidimos equivocarnos, ¿no? Por supuesto. Puede ser empujado, forzado, obligado, intencionalmente, descuidadamente, como quieran, pero nosotros nos equivocamos, Sí. nosotros cometemos la equivocación, nosotros elegimos equivocarnos. Seguramente. Y por otro lado está nuestra naturaleza, que nos empuja, ¿no? Nos inclina a cometer errores, a hacer las cosas de la manera indebida, ¿no? A equivocarnos. Tal vez, decíamos al principio que la vida de Isaac está relatada en unos pocos versículos, y si nosotros nos fijamos, aparte de este tema de Abimelech y una discusión que hubo con unos pastores, lo demás fue todo una vida llana, aparentemente, ¿no? Una vida sin embargo... Y vivió más que Abraham. Sí, y además heredó toda la riqueza, no tuvo, ya, digamos, nació en cuna de oro, y seguramente fue muy hábil porque mantuvo eso con mucho menos problema y dificultad que su padre, seguramente, porque no tuvo que salir a perseguir a nadie, no tuvo que pelearse con nadie. No guerras. No tuvo guerras, si tenía un problema lo resolvía conversando, ¿no? O sea, era un hombre que tuvo una vida aparentemente, si nos guiamos por lo que está registrado, una vida bastante llana, ¿no? Bastante llana, feliz, ¿no? Salvo 2 o 3 cositas que aparecen, ¿no? Pero eso no significaba que no era humano, que no tenía naturaleza inclinada al mal, que no tenía la propensión a equivocarse. Totalmente. Y la elección de equivocarse o no. Totalmente. Entonces, Isaac es también, como su papá, un ser como cualquier otro ser humano, ¿no? De aquella época o de esta época, indistintamente de la cultura, ¿no? Entonces,
Lo que tal vez es tal vez uno de los propósitos de presentar, ¿no? Estos aspectos de la vida, estas cositas de la vida de Isaac, ¿no? En estos pocos capítulos, es hacernos entender que seguimos heredando la naturaleza caída, ¿no? Sí, 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 Y que el ofrecimiento de Dios no está en relación a nuestra calidad, digamos, humana, sino en relación a su misericordia, a su gracia, a su interés, a su plan, a su proyecto, que siempre nos toma en cuenta. En este caso, bueno, es una parte importante del proyecto de redención que tenía que ser público, que tenía que expresarse, manifestarse, explicitarse de una manera especial, porque era la que iba a mostrar al mundo entero cómo era el plan de Dios. Pero no necesitamos pertenecer a un plan tan ambicioso, ¿no? Cada individuo puede representar al Dios que conoce y cumplir su pequeña parte, ¿no? En la redención de la humanidad, si es que ha descubierto a Dios, si que se ha encontrado con Dios, si ha escuchado a Dios, ¿no? Y ha decidido servirlo, ¿no? Como decía Abraham, que él servía al Creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Esto implica un reconocimiento de que nosotros somos criaturas y de que Él es el Creador. Y en torno a esto gira todo el conflicto, ¿no? Entre el bien y el mal. Por eso es importante que nosotros entendamos, Dino, y ustedes que nos escuchan, que nadie puede decir que está excluido del plan, ¿no? de redención que Dios ha diseñado, ha armado para la humanidad. Nadie está excluido ni desde el punto de vista de ser beneficiario, ni desde el punto de vista de participar, ¿no? Solo basta con reconocerlo a Él como el Dios, como el soberano, como el creador, y esperar el momento en que Él te hable y te diga. Sí, que realice las cosas. Vamos a continuar, que nos falta todavía algunos minutos más todavía. Sucede que hay un engaño después. Los chicos crecen, Esaú y Jacob crecen, y estos dos muchachos, muy diferentes, uno era mucho más visceral y, digamos, táctico, el otro era más estratégico, por decirlo de alguna manera simpática. Pero esperó el momento Jacob para obtener esa primogenitura. De una manera bastante complicada, ¿no? O sea, le compró, mejor dicho, la primogenitura cuando... En un momento de debilidad. De momento de debilidad. Sabemos que la debilidad del hombre es el estómago, y este hombre, Esaú, que había venido de cazar, venía muerto de cansancio, muerto de hambre, y le hizo un potaje, si yo mal me acuerdo, era un potaje o algo así. Él estaba comiendo algo rico para él. Sí, y le hizo y le dijo, bueno, yo te lo doy, pero me tenés que dar algo, y yo lo que te pido a cambio de este plato es la primogenitura, ¿no? Entonces le dijo, sí, está bien, dale, la primogenitura tuya. Se lo dijo porque quería comer, no porque quería dársela, porque él sabía que la primogenitura tenía una parte muy especial, como todas las civilizaciones de Oriente. Implicaba bendiciones especiales, la mitad de todo lo que tenía, porque el resto se repartía en hermanos, lo cual no estaría dispuesto a conciencia limpia. No creo que Esaú estuviera dispuesto a entregar su primogenitura y todas las bendiciones por un plato de comida, ¿no? La cuestión es que él lo dijo, lo nombró, y el otro se aprovechó. Cuestión de todo esto, sucede que le reclama después cuando, bueno, sabemos que el padre veía poco, ya tenía poca vista, y él quería su bendición. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Agarró la madre, cómplice, lo trata de ayornar de tal manera que pareciera como que fuera el hermano. El hermano lo había mandado a cazar, dijo, anda a cazar, cuando vuelvas, le dijo Isaac, yo te doy tu bendición. Evidentemente tardó más de lo que correspondía,
y en el entretanto mataron un cabrito, un corderito, y hicieron un guisado al modo de Raquel, de Rebeca, y se lo plantaron a Isaac para que el tipo bajara la guardia. ¿Qué pasa con esto? Bueno, quería justamente leerles alguna de las bendiciones, que es algo, mientras estoy buscando los versículos, comentá. Sí, yo me estaba pensando mientras vos hablabas, ¿no? Sí. En este suceso, en una característica que tenemos los seres humanos, ¿no? De privilegiar o de dejar, digamos, de resignar las cosas importantes por cosas urgentes, por decirlo de una manera suave, ¿no? Sí. Por resignar las cosas importantes y yo añadiría no solamente por las cosas urgentes, sino también por las que nos satisfacen más, ¿no? Por las que nos gratifican. Por las que nos gratifican, ¿no? Y es un peligro muy grande, ¿no? Es un peligro muy grande porque en este caso, bueno, era una primogenitura, podríamos decir, bueno, a nosotros que mucho no nos interesa la primogenitura, podemos decir, bueno, pero la verdad que al final fue rico igual, ¿no? Si es por eso, ¿no? No, para esa época la primogenitura, el aspecto material era quizás el menos importante, ¿no? Aunque muchos lo miraban de esa forma, pero en realidad el valor de la primogenitura era que el hijo mayor llevaba sobre sí, tomaba la posta del clan, de la familia, era algo mucho más. Y en este caso, en el caso de Isaac, además con el plus del proyecto, del plan que habían aceptado de Dios de ser una nación que fuera un beneficio para todas las otras naciones, ¿no? Entonces, en el caso de Jacob, de Esaú, la primogenitura era mucho más que posesiones materiales. Que de eso no tenía que preocuparse porque Dios se encargaba de darles, ¿no? Les encargó una tarea muy importante y le dijo, no te preocupes por lo otro que yo te voy a dar. Sí. Y fue siempre así, siempre fue así. Ahora, después vamos a ver en la historia de Jacob, ¿no? Pero lo que quería notar es esto, ¿no? Seguimos siendo iguales, ¿no? Seguimos privilegiando las cosas urgentes, las cosas que nos agradan, las cosas que nos satisfacen, ¿no? A las cosas importantes. Y aunque podemos llegar a reconocer que es importante, Dino, lo vamos postergando, lo vamos dejando, bueno, ya va a llegar un momento, cuando sea grande, cuando me gradúe, cuando me case, cuando tenga familia, por decir algo, ¿no? Entonces voy a dedicarle tiempo al aspecto espiritual de mi vida, ¿no? Y una de las cosas que este episodio nos muestra es que es un error, un craso error, ¿no? Pensar de esa manera, de que después yo voy a tener tiempo para resolver. Bueno, él no lo pudo resolver, ¿no? No lo pudo resolver después. Ese fue el momento decisivo. Y esa decisión que tomó en ese momento permaneció así para el resto de su vida. De hecho, se lo había dicho a Rebeca, que el menor iba a servir al mayor. Y las bendiciones fueron estas. Dice Isaac, le dice a su hijo Jacob, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y del mosto. Sírvante los pueblos y las naciones se inclinen a ti. Sé el Señor de tus hermanos, o sea que iba a estar por encima de los hermanos, como decía la profecía, y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Hay una referencia después sobre esta última bendición que aparece después. Y lo que me da obviamente pena, después cuando uno sigue leyendo, continúa leyendo, que le dice, reclama, cuando Isaac se da cuenta de que había bendecido al que no quería bendecir, le dice que ya había dado todas las bendiciones. Y Saúl le responde en el versículo 28 del capítulo 27, dice, ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ahí se dio cuenta, le cayó la ficha, como diríamos hoy,
de lo que le pasó. Entonces su padre dice que habló y dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra. O sea que van a vivir en el lugar donde estaban viviendo. Y el rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Dice: y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿No es cierto? Fíjense que un poco vemos que lo que quedó se lo dio, pero no le podía dar supremacía por su hermano, como decías vos. Las familias estaban determinadas de acuerdo al primogénito. Si el primogénito no servía, entonces ahí lo tomaban al segundo, si tenía algún problema físico, algún impedimento, o era mujer. En esa época eran más patriarcales, lo cual daba que debía haber sido Esaú. Ahora, si Dios hubiera querido, como quería, que sea Jacob el bendecido, hubiera mediado de alguna manera, sin la necesidad de haber llegado al engaño para sacar la primogenitura, ¿te parece? Sí, así como Isaac nació sin la intervención del hombre, digamos, en el sentido de que fue un prodigio, ¿no? Sí. Jacob pudo haber sido determinado el primogénito de la familia sin necesidad de este engaño, Exactamente. ¿no? Lo que quiero resaltar nuevamente es acerca de la bendición que vos leíste, ¿no? Que le dio. Ahí, si vos lees la maldición, no aparece propiedades ni riqueza, No. solamente abundancia de trigo. No, y pero vino, le dice que será tu habitación ahí. Pero Así son que dos, son dos. Sí, no, pero no la que le dio a Esaú, sino la de Jacob. La bendición a Jacob. Sí. Hay dos líneas nada más acerca de cosas materiales. Exactamente. El resto, todo tiene que ver con la supremacía. La supremacía y el puesto importante del líder de un clan, de una familia, ¿no? De una nación en este caso, ¿no? La importancia que tenía estar preparado para conducir un pueblo, una nación, en el sentido correcto. En este caso, en la dirección que Dios había marcado. Fíjate vos que también Isaac no era el primogénito. Sin embargo, Dios había mediado como para que las bendiciones las recibiera Isaac. Está bien que la pareja bendecida era el par Abraham-Sara, pero Dios arregló el tema como para que fuera Isaac el que llevaba las bendiciones. Como decíamos, Dino, hace un momento, Dios no necesita de la ayuda de los hombres para cumplir su propósito. Sí. Él tiene infinitos recursos. Nuestras mentes son limitadas, ¿no? Y estamos encerradas en las reglas, en las leyes que digamos que dirigen nuestras vidas, ¿no? Biológicas, intelectuales, ¿no? Sociales, culturales, ¿no? Estamos encerrados en eso, pero Dios está por encima de todo eso, ¿no? Y entonces Él es Dios, ¿no? Y entonces Él puede determinar de qué manera su plan se va a cumplir, ¿no? Respetando siempre, porque fíjate que respetando las elecciones, en este caso malas elecciones, ¿no? De estas personas, de Abraham, de la mujer de Abraham, de la mamá de Jacob, de Jacob, ¿viste? Respetando las elecciones, Él cumple siempre su propósito. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque nos garantiza, nos asegura de que lo que Dios prometió respecto a nuestra redención lo va a cumplir con nosotros o a pesar de nosotros. Mira, las cosas es que lo que vos decís, estas malas decisiones pueden afectar nuestra vida personal, pero no la obra de Dios. Dios va a venir a buscarnos, Dino Rosso crea o no crea, Gustavo Dorado crea o no crea. La obra es personal hacia nosotros, pero no hacia la obra total de Dios. Dios decide sobre su obra. Avanzando un poquito más, porque ya nos van a quedar pocos minutos, obviamente acá se sucede, no la vamos a leer, pero hay una amenaza de muerte de parte de Esaú. Lo quería matar. Y el tipo le dice a la madre: rajate a la casa de mi hermano, ¿no es cierto?, que vivía muy lejos, y el padre le dice: no busques entre los caldeos mujer, busca entre la familia de tu tío, Labán. Bueno, vamos a hacer la cortita la historia, si no nos llegamos, pero
de esa familia, él va con lo opuesto, ni siquiera se lleva nada. Se llevará algo, un coso de agua para tomar y muy poquita comida para comer en el camino. Se va con lo opuesto, no se lleva nada de la familia de Abraham, lo cual quedó todo para Esaú en ese momento. Y se fue con lo opuesto y llegó allá, y Dios, como dice la bendición, lo bendijo, materialmente lo bendijo, porque estuvo 20 años con Labán, 14 de los cuales sirvió para, entre las mentiras que hubo en la familia, la dote de sus mujeres. la dote de sus dos mujeres. Y con engaños y todo, el Señor, un poco lo hablábamos el otro día, ¿te acordás? Que vos decías, y él se pensaba, porque eran las que tenían rayitas, las ovejas, las que le iban a quedar a él, o las que no tenían las lisas. No, Dios le iba a bendecir porque era Jacob, y le prometió que le iba a bendecir. Porque Dios se comprometió. Después, seguramente vamos a ver en la próxima conversación, vamos a entrar un poco más en detalle en la huida de Jacob, ¿no? Sí. Porque hay puntos muy importantes ahí. Bueno, digámoslo porque después vamos a trabajar con el tema de Israel. Bueno, cuando Jacob se fue de su casa, así como decís, con lo opuesto, ¿no? La primera noche, en la soledad de la noche, se acostó a dormir. En el medio de nada. Traten ustedes de imaginarse los pensamientos que pasaban por su mente, ¿no? Su hermano lo odiaba a muerte, estaba dejando a su mamá, su papá estaba viejito y él estaba caminando hacia un lugar desconocido con lo opuesto. Con lo opuesto. Sin compañía, sin siervo, sin ayuda, sin nada. Se estaba yendo así. Se acostó a dormir con la cabeza en una piedra, ¿no? Y esa noche Dios se le apareció en sueño, ¿no? Y hay cosas muy, muy importantes en este episodio que está en Génesis 28 y el versículo 10 en adelante, ¿no? Bueno, vamos a leer. Hay cosas muy interesantes, pero nos queda poco tiempo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el versículo 13 dice: He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, ¿no? De una escalera piso al cielo. Sí, ¿no? Entonces Jehová estaba en la punta de arriba de la escalera y habló con Jacob, el engañador, el estafador, el traidor, el mentiroso, el delincuente que estaba huyendo, ¿no? Habló con él y le dijo: mira, yo soy el Dios de Abraham tu padre y del Dios de Isaac. El mismo Dios de Isaac y el mismo Dios de Abraham soy yo que te estoy hablando, ¿no? Y entonces le dice: la tierra en la que estás acostado te dará a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en tu nombre. Está repitiendo lo mismo que le había dicho a Abraham y que se lo dijo a Isaac y que ahora se lo está diciendo a Jacob. Ahora, ¿cómo puede ser? Porque nosotros podemos decir de Abraham, bueno, Abraham era un buen hombre, actuaba correctamente, se equivocó, pero era un hombre recto, derecho. Y de Isaac podemos decir más o menos, pero de Jacob, y después vamos a ver otras cosas más de Jacob, ¿no? Pero de Jacob, ¿cómo podía decirle lo mismo a un tipo que era un chanta? Usando un término. Sí, por supuesto, sí, que no te corresponde. Pero esto vuelve a establecer esa idea, ese pensamiento de que Dios, cuando se propone un plan, lo cumple, porque es su plan, porque Él es Dios, y que invita a los hombres, cual sea su condición, cual sea su origen, cual sea su cultura, cual sea su inclinación, los invita a participar, ¿no? A veces los hombres lo ignoran o no le creen o hasta se ríen, ¿no? Se burlan, ¿no? Yo imagino, Jacob estaba re asustado, pero mientras Dios le hablaba en el sueño habrá pensado: ¿será que me está hablando a mí o hay alguien más por acá? Porque así como estoy, no puedo compararme ni con mi papá ni con mi abuelo. Es que los gemelos eran complicados. No puedo compararme. Fíjate que el otro se consigue 2 mujeres de las hijas de Et. Dice que era el pesar del padre y la madre, la tristeza del padre y la madre. Isaac y Rebeca estaban destrozados por los despioles que había en esa casa. Sí, pero igual en esa situación, ¿no? Que él se dio cuenta que se mandó una terrible macana, decía: me está comparando con mi papá, que era un hombre bueno, de una reputación intachable.
me está comparando con Con mi Abraham, abuelo, sí, con claro. mi abuelo, que era respetado por todos estos pueblos, que lo temían, que lo reverenciaban. Me está comparando con ellos. Es verdad, Porque no le dijo es el verdad. hermano, no eres No, yo soy porque el Dios de tu hermano Esaú. Esaú. No, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac, ¿no? Y entonces dice el versículo el 15. ¿No? Bueno, además le vuelve a encargar la tarea que le encargó a su abuelo y a su papá. En ti Sí. serán benditas las naciones de la tierra, ¿no? Mirá que esto no te exime. Vos tenés que ver cómo hacer, pero vos tenés que seguir adelante con esto. Porque vos que hiciste la primogenitura, bueno, ahora tenés que hacerte cargo de lo que corresponde a la primogenitura, ¿no? Y entonces le dice, versículo 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Otra vez, es el propósito de Dios, el plan de Dios. No te dejaré, dice. No te dejaré, te voy a llevar y te voy a traer y te voy a dar todo lo que necesites porque lo vas a necesitar para la tarea que tenés, Sí. ¿no? Así que lo que estaba haciendo Dios con Isaac era está haciendo terapia, ¿no? Le está diciendo, bueno, mira, está bien, te mandaste una macana terrible, Sí. pero no te preocupes, el propósito es mío, yo te estoy invitando. Yo con vos voy a cumplir el propósito. Con vos voy a hacer lo que yo dije que iba a hacer. Así que yo te voy a llevar, yo te voy a dar todo y yo te voy a volver a traer, ¿no? Y así comienza la verdadera historia de Jacob. Exactamente. Y ahí arranca la primera historia de Jacob, que se encuentra con Labán, conoce a su mujer. Fue una experiencia especial. De hecho, lo que vos estás diciendo, él vierte aceite sobre la piedra donde había apoyado su cabeza y dice que era un lugar santo, ¿eh? Lo declaró un lugar santo, que después lo es. Es el lugar santo y se va a una tierra lejana. Lo adoptan, lo aceptan porque era pariente y pasan muchas cosas ahí. Le entrega a la hija que él no quería, Labán, porque era la mayor y tenía que casarse primero la mayor y después la menor, con un engaño, y a partir de eso después él trabaja otros 7 años por la menor, que también es su mujer. A su mujer y a su otra mujer también venían añadidas 2 siervas, de las cuales él también se allega y ahí forman los 12 hijos que son las 12 tribus. En realidad fueron 13, porque también estaba Dina, que era la 7ª hija de Lea. Sí. Se repite nuevamente la misma fórmula. Raquel que era la mujer que él quería, no tenía hijos. Y por la misericordia de Dios nacen 2 hijos. Desgraciadamente el primero nace bien, pero la desgracia que está en el segundo, que cuando nace ella muere en el parto. Tuvo dificultades en el parto y termina muriendo. No sabemos el propósito de Dios, por lo cual murió en el parto y no permitió que conozca ni siquiera a su hijo, a Benjamín, que era el menor, ¿no es cierto? Lo que sí sabemos es que se forman esas 12 tribus. Obviamente, en el interín, el primer hijo de Raquel era el mimado, era el cuidado, porque era el hijo de su mujer amada, ¿no es cierto? De su mujer entrañablemente amada. Y había una diferencia muy importante entre estas personas. Le dio una capa especial a él, pero antes de llegar a la capa especial, eso quería también, me estoy olvidando una parte muy importante, que es cuando él vuelve a la tierra de sus padres. Él hace una travesía para encontrarse con su hermano, se escapa de la tierra de Labán porque ya Labán era insostenible como pariente, y en el camino hace una estrategia con miedo también, ¿no? Con miedo infundado para encontrarse bien fundado. Bien fundado en cuanto a lo que él conocía, pero sí han pasado 20 años ya. Pero le había amenazado de muerte. Le había amenazado de muerte, pero digamos, uno podría mirarlo y decir, mandate a tu familia primero. Es un acto de miedo, de
es una estrategia, un artilugio humano, Sí. ¿no? Es un artilugio humano, mirándolo de la forma más, Sí. más benévola, Y ¿no? manda a los primeros que son los menos queridos hasta los más queridos, que era Raquel y su familia. Y en el camino él tiene otro encuentro con Dios, que me gustaría si vos podés relatarlo, ¿no es cierto? Y es un encuentro muy especial porque hay una inflexión en ese encuentro. Sí, Hay un antes y un después en ese encuentro. hay varias cosas acá, ¿no? Y pasa unos días antes de encontrarse con Esaú, ¿no es cierto? Sí, hay varias cosas, pero hay en el versículo 32, en el versículo 32, que es ya... ¿De qué capítulo? Perdón, el capítulo 32. 32, sí. Capítulo 32. Dice que Jacob siguió su camino, ya venía huyendo de Labán, Labán lo había alcanzado, bueno, habían hecho las paces, vinieron a un acuerdo y bueno, Jacob, porque Labán también se la quería dar a... Sí, sí, sí. Tenía sus razones, Quería ¿no? sacar todo también. Sí, era un tipo, era malo, era un tipo malo, malo. ¿no? Entonces, no es que Jacob era bueno, ¿no? No, Sino no. que él también era malo. Sí, pero aparte no creía en el Dios verdadero, Labán, así que... Sí. Pero bueno, sin embargo, si leemos el relato, Dios habló con Labán también. También habló Le con apareció en sueño y le dijo, mirá, cuídate de no hablarle mal, porque podía haberlo amenazado, poder haber dicho un montón de cosas, pero dijo, Labán, cuídate de no a este hablarle no me mal. lo tocas. No le hables mal, por favor, a Jacob, mirá que yo lo estoy cuidando. Así que Labán se bajó un cambio y conversaron y llegaron a un acuerdo. Bueno, entonces después de este encuentro con Labán, que también era temido por Jacob, porque me va a venir y me va a desbaratar todo. Tenía de los dos puntos. Claro, entonces bueno, ya este flanco quedó resuelto. No, ahora me falta el otro, que es el que más miedo, para mí es el que más miedo le tenía. Seguro. Porque le dijeron, mira, sí, viene tu hermano a tu encuentro con 400 hombres. No sé con cuántos hombres habrá venido Labán. No, eran 400. Pero quizá no eran ni 400. Habla la Biblia, creo, algo de eso. Pero además sí. Era el abuelo de sus nietos, el papá de sus mujeres, no iba a ser tan cruento, por ahí le iba a sacar las cosas, lo iba a castigar y ya está, ¿no? Pero Esaú venía con 400 hombres de guerra. No es que eran sus amigos, su familia, sus hijos para encontrarnos, con 400 hombres de guerra. Ahora, después de lo que Jacob le había hecho a Esaú, y de la amenaza que Esaú le había dado, de cuando muera mi viejo te voy a matar. Sí, ¿no? Sí. Y le cuentan que viene con 400 hombres a su encuentro. Está un poco desmoralizado, ¿no? Y tenía razones para estar asustado Jacob, ¿no? Entonces, bueno, el primer indicio que tuvo es lo que dice allí en el versículo 30, en el capítulo 32, versículo 1. Dice, Jacob, después del encuentro con su suegro, siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, ¿no? Aparecieron ángeles. Si son ángeles, porque se manifestaron como ángeles. Exactamente. ¿No? Se aparecieron ángeles. Ya Jacob, estoy seguro que se había olvidado de la promesa que Dios le hizo aquella noche que escapó de su casa. Ahora era otra cosa lo que ocupaba su cabeza, ¿no? Era otra cosa, era el temor, el miedo a perder su familia, a que los desguacen, a que los maten, a que los saquen, a que los humillen, ¿no? Entonces, lo primero que pasó es que vio que le salían unos ángeles y entonces dice que llamó ese lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. ¿Cuáles eran los 2 campamentos? Uno era el de él y otro era el de Dios, donde estaban los ángeles. Así que esto de lo de haber quedado en la cabeza de Jacob, ¿no? Y después de que ya planeó toda su estrategia, ¿no? Primero voy a mandar esto, hago regalos para ver si lo voy ablandando, voy a poner un campamento de un lado del río, el otro campamento al otro lado del río, voy a comenzar a enviar mi siervo y después envío a Raquel, a Lea con sus hijos y después va Raquel y después de último voy yo, ¿no? De último voy yo. Entonces, después de que ya planeó toda su estrategia, temeroso, o sea, puede ser, nosotros podemos verlo como un acto cobarde, pero hay que estar en los pantalones de Jacob. Pero era Dios que te cuidaba.
Bueno, Le había prometido Dios. Pero él todavía no estaba muy convencido de eso, ¿no? Venía de oír, venía de pensar que la riqueza que tenía la había hecho él con su argucia, con su habilidad, ¿no? Con su engaño, ¿no? Con su engaño. Así como obtuvo la primogenitura, él pensó que había obtenido la riqueza. Sí, que probablemente, tenía, probablemente. ¿no? Pero Dios le había dicho claramente, no, mirá, no es que vos te la conseguiste, es que yo te lo estoy dando. Como le había dicho cuando se acostó aquella noche sobre la piedra, ¿no? Justamente Pero, eso te voy a hacer un comentario ¿no? después. Entonces, se encuentra nuevamente solo, ¿no? Porque después de que dejó acomodada, ya armada toda la estrategia y todo colocado en el lugar donde él le parecía, se fue solo a pensar, me imagino, a llorar, a meditar, a pedir ayuda, ¿no? A Dios. Y se le aparece Dios. Exactamente. Se le aparece Dios, pero su mirada estaba, su mente estaba tan ofuscada, su visión tan ofuscada con toda su situación, que no se dio cuenta que era Dios. Pensó que era alguien que lo venía a atacar y comenzó a pelear. ¿No? Pero para que no se vaya, se comenzó a pelear. Primero comenzó a pelear para defenderse, hasta que se dio cuenta que estaba peleando con alguien que era superior a él y lo relacionó seguramente con los ángeles que vio en el camino cuando iba ahí. Entonces dijo, a ver si este es Dios todavía y yo lo estoy dejando ir sin que me deje algo. Por ahí ¿no? pasa la primera bendición de él. Dijo, yo te iba a bendecir siempre. Y dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, efectivamente. Y entonces dice ahí que él peleó y dijo, bueno, yo voy a conseguir algo como sea, no lo voy a alargar hasta que no me dé, como estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Pero Dios le había prometido que lo iba a cuidar. Dios no estaba ahí para pelear con él. No. Dios estaba para bendecirlo. De hecho, al final, cuando se lo pudo sacar de encima, que se dejó tranquilo, que se quedó, que perdió la virulencia de la pelea y se quedó sentado porque no podía moverse, le dijo, bueno, ¿me escuchás ahora, por favor? Yo he venido a bendecirte y a partir de ahora voy a cambiar tu nombre. Ya no te vas a llamar más Jacob. Ahora te vas a llamar Israel, ¿no? Y a partir de acá comienza la historia de Israel, que no es el nombre de un pueblo, no. Es el nombre de una persona. Es el nombre de una persona que Dios personalmente se lo cambió. Tú que eres así, ahora vas a ser así. Ahora vas a ser así. Y a partir de que, si ustedes leen la historia, a partir de ese momento, Jacob dejó de andar engañando, de andar mintiendo, de andar estafando. ¿Tuvo problemas? Sí, tuvo un montón de problemas. Exactamente. Pero ahora se comportó de una manera distinta. Es verdad lo que decís, es verdad porque se nota después en la enseñanza a sus hijos. Igualmente tiene algún destello, del favoritismo a ciertos hijos, que no lo pudo manejar. Pero vamos a dejar acá. ¿Por qué? Porque ahí arrancaste con una palabra, se llama Israel. En la próxima vamos a trabajar sobre Israel, desde que crecen esos hijos hasta que salen del cautiverio de Egipto, hasta que entra el cautiverio de Egipto. Y que completamos en estas 9 charlas el libro de Génesis. En 9 charlas recién hemos trabajado el libro de Génesis. Fíjense, y lo hemos pasado muy raudamente. Por supuesto, no, obviamente hay muchas cosas que quedaron en el camino, pero que la idea más fundamental se vio. No, bueno, queríamos agradecerles haber estado presentes, por lo menos viendo este video, que tratamos de compartir, ¿no es cierto? Entonces la próxima charla que vamos a tener, que probablemente también sea grabada, va a ser Israel, ¿no es cierto? Bueno, ¿podemos terminar con una oración, Dino? Por favor. Bueno, querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos muestras en tu palabra, a través de estos relatos, de estas experiencias que han quedado registradas, que tú tienes un propósito firme de restaurarnos, de volvernos al estado original como nos creaste. Te pedimos, Señor, que podamos aceptar que eres así y que vas a cumplir tu palabra, que podamos entender que todo lo que has dejado lo has dejado para que nosotros creamos en ti, para que nosotros te aceptemos como nuestro Dios, como nuestro Creador y como nuestro Señor. Ahora, Señor, que vamos a cerrar este programa, pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una buena semana.